Personajes que se pusieron más guapos de adultos. Bueno chicos, el top que les traigo este día es un top que nadie pidió, pero se me ocurrió ayer mientras tenía insomnio, así que aquí están los 6 personajes que en mi opinión son los más guapos de adultos en South Park. Este top tendrá personajes femeninos y también masculinos, así que no importa cuál sea tu orientación sexual, todos quedarán igual de satisfechos. Número 6. Token. Qué manera de empezar esta lista con uno de mis personajes favoritos en la historia de South Park, Token, porque madre mía, mira hombre, mira esa barba imponente, mira ese porte y todavía creo que es detective, o sea, ¿qué más puedes pedir? Si quisiéramos ver a un Token en la vida real sería más o menos así. Número 5. Bebe. Chicos, no me olvido de ustedes. Aquí les traigo un personaje femenino que la verdad tuvo un cambio enorme. Creo que los productores se basaron en este capítulo. Hey, Token, nunca me había fijado, pero Bebe es buena onda. Sí, Bebe es buena onda, ¿eh? Y si quisiéramos ver a Bebe en la vida real sería más o menos así. Número 4. Kenny. Madre mía con Kenny. Desde la primera vez que lo vimos sin capucha en la película de South Park sabíamos que este personaje era extremadamente guapo. Y mírenlo, tiene una barba. Y está muy bien conservado porque es de los pocos personajes que no tienen canas durante todo este especial. Si quisiéramos ver a nuestro querido científico Kenny McCorney en la vida real se vería más o menos así, con gafas. Sí, lo sé que se parece al maestro Roshi. Número 3. Karen McCorney. Madre mía con cómo se puso Karen durante el futuro. Parece una Scarlett Johansson del futuro. O sea, mira, incluso la mancha que tenía desapareció. Si quisiéramos ver a una Karen en la vida real, tenía más o menos. Número 2. La señora Cartman. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y ahora pasamos a las menciones honoríficas, chicos y chicas, y en este puesto no podía faltar Alexa, a pesar de no ser el último modelo. That's the best you could do, huh? Is it even the new one? Excuse me? Just ignore him. Tenía que tener sí o sí un puesto en este top, porque más o menos se vería así en la vida real. Y después tenemos a Eric Cartman, a pesar de no ser el personaje más hermoso en la opinión de muchos, es el único que tiene una familia, esposa e hijos. Ocupa este puesto porque tiene todo lo que le hace falta al personaje que ocupa el puesto número 1. Y no digan que Eric Cartman es feo, Eric Cartman es un papucho. Y llegamos al puesto número 1 y en este lugar tenía que estar sí o sí Kyle. ¿Por qué? Porque Kyle Broflovski, desde que lo vimos de niño sabíamos que iba a ser de adulto un rompecón. Y no nos equivocamos, miren ese peinado, miren esa barba, o sea, este tío es el prototipo de hombre que toda mujer desearía tener. Dicen que por ahí hay una lista que dicen que es el más feo de la clase, pero yo completamente la desmiento. ¿Fui elegido como el más feo de la clase? ¿Qué importa lo que piensen las niñas, no? Si quisiéramos ver a Kyle de adulto sería más o menos así, igualito. Pero bueno chicos, esta lista se hizo completamente en mi opinión personal. Si ustedes tienen otras opiniones diferentes las pueden dejar acá abajo en los comentarios. Los estaré leyendo y dándoles corazones como siempre. Y nos vemos en el siguiente video. We'd give it all up for that special girl.